Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. En esta ocasión regresamos al capítulo 10, a partir del versículo 1 hasta el 21, donde ya hemos tenido una sesión, pero ahora tenemos que completar algunas verdades importantísimas que aparecen en este pasaje, lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor a continuación. Pero antes de nada, vamos a volver a leer nuevamente el pasaje para estar bien familiarizados con él. Dice, por lo tanto, Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, pues como digo, esta es nuestra segunda sesión y en el estudio anterior ya tuvimos ocasión de ver pues algunos elementos de esta alegoría que el Señor utiliza. Hablamos del pastor, de las ovejas, de los enemigos de las ovejas. Vimos también pues la figura del redil, de la puerta, bueno, distintas cosas. Ahora tenemos que seguir profundizando en este pasaje y lo que tenemos por delante es la relación del Señor y las ovejas. Y vamos a ir viendo distintas cuestiones relacionadas con este punto. Dice, en primer lugar, que el buen pastor saca sus ovejas del redil. Ya dijimos que el redil hacía referencia, al nuevo pueblo que Dios iba a formar, juntando ovejas sacadas del judaísmo y ovejas también que vendrían del mundo gentil. Y esto era necesario hacerlo así porque era imposible unir en un solo redil a todas las ovejas, a todos los judíos, a toda la nación judía. ¿Por qué? Bueno, porque había muchísimos que no eran creyentes. Y la creciente hostilidad de los líderes del judaísmo pues ponían en evidencia, evidentemente, que esto era así. Es decir, dentro de aquella religión que había sido instituida por Dios mismo, no lo olvidemos, esa religión que contaba con un templo magnífico, con ritos, con ceremonias, con cánticos, con música espectaculares,
celebraciones multitudinarias en las que venía gente de todos los lugares y partes, pues a pesar de toda esa apariencia, lo que viene a decir el Señor es que espiritualmente una gran parte, muy importante de esa nación, estaba muerta espiritualmente, sin vida. Por lo tanto, era imprescindible hacer esa separación, sacar de ese grupo enorme de judíos nominales, entresacar los que eran auténticamente creyentes. Ahora, ¿cómo haría el Señor esta cosa, esta separación? Bueno, por supuesto no lo haría por la fuerza, sino que, como nos dice el pasaje, dice que llamaría a las ovejas por su nombre y las sacaría. Y ellas, por su parte, obedecerían con gusto al pastor y saldrían del redil. Esto es la forma natural en cómo el Señor llama. Llama y las ovejas escuchan y le siguen. Esto, por otro lado, se complementa con lo que vimos en el pasaje anterior, en el capítulo 9. Y es que allí los judíos habían expulsado a ese ciego que había sido sanado porque había confesado al Señor Jesucristo. Y lo expulsaron. Y el Señor lo recibió en su redil. Y esto es complementario, ambas cosas son verdad. El Señor llama a sus ovejas y por otro lado los líderes religiosos estaban expulsando a aquellas que no reconocían como ellos eran, de la manera en que ellos eran. Por lo tanto, al final todo se acomoda. Los líderes reconocían que aquel ciego no era de ellos y lo expulsaban. El Señor Jesucristo reconocía que aquel sí que era de él y le llamaba y venía a él. Esta complementariedad en esto que vemos. Ahora, aquí hay grandes verdades implícitas en todo esto. Y una de ellas es que el Señor no dejaría ninguna oveja suya dentro del redil del judaísmo oficial. Es decir, ningún creyente auténtico quedaría allí. Dice que cuando ha sacado fuera todas las propias. Noten bien, ha sacado fuera todas las propias. Desde este punto de vista, queda claro que es imposible que un auténtico creyente quedara dentro de ese sistema religioso que no amaba, que aborrecía de hecho al Señor Jesucristo. Era un llamamiento, por lo tanto, a salir de en medio de ellos, y el que se quedara, pues evidenciaba que no era del Señor, sino que por el contrario pertenecía a ese grupo rebelde. Por otro lado, nos dice el pasaje que las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz y le siguen, lo que implica obviamente que el Señor va delante. Y esto es otra verdad también importantísima, porque en la vida diaria, como creyentes que somos, pues pasamos por situaciones realmente complicadas, difíciles, a veces duras, de mucho sufrimiento. Pero esto nos recuerda que el Señor no nos manda a ninguna parte a donde Él no vaya primero. Siempre y cuando, claro está, que le estemos obedeciendo, porque si nos metemos en problemas por nuestra mala cabeza y porque somos desobedientes, esto no cuenta en lo que estamos viendo. Pero un creyente que obedece con fidelidad al Señor puede encontrarse a veces en situaciones muy difíciles, como digo. Pero en todo caso, nunca olvidemos esta verdad. El Señor va delante de nosotros. No nos va a llevar por un lugar por donde Él no haya pasado previamente. Y no solamente eso, no es que Él va adelante, sino que Él además va a nuestro lado. Él nos acompaña, siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. Conoce el camino por donde vamos, está a nuestro lado. Fíjense qué palabras más consoladoras las de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros y que se compadece de nuestras debilidades porque las conoce. Él mismo se hizo hombre para poder ser nuestro representante delante del trono de Dios. Luego también dice que sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto implica mucho más que conocimiento intelectual, que conocimiento teológico. Implica relación personal, implica un conocimiento íntimo del Señor. Y esto
pues se manifiesta en el hecho de seguir al Señor. Quienes conocen al Señor de manera auténtica, siguen al Señor. De lo que se desprende igualmente que aquellos que escuchan la voz del Señor y no la siguen es porque no son parte de sus ovejas. Tal vez tengan mucho conocimiento intelectual de la palabra de Dios, o de teología o de otras artes relacionadas, pero en tanto que no hay una relación personal de este tipo, en que el pastor llama y las ovejas siguen, obedecen la voz del pastor porque la conocen, pues hay que dudar seriamente de que la persona sea una oveja del Señor Jesucristo. Porque notemos bien, le siguen, porque conocen su voz, entienden. ¿Y por qué le siguen? Bueno, le siguen por diferentes razones, porque es el pastor, lo reconocen así, pero también desde otro ángulo lo seguimos porque reconocemos también el atractivo de su persona, la gloria, la majestad, la belleza de su carácter. Le seguimos por eso. Le seguimos también por la gratitud que sentimos hacia Él, por lo que Él ha hecho por nosotros al darnos vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Le seguimos porque confiamos en Él, nos parece que es alguien confiable, y lo es, porque nos lleva, no nos defrauda, nos lleva a los mejores pastos, nos da vida, nos permite que disfrutemos de la vida en abundancia. Claro, por eso le seguimos. Y esto mismo, pues implica, como diría el mismo Señor, que al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es una cuestión lógica, ¿no? Seguimos al pastor auténtico, al buen pastor, a Cristo, y al mismo tiempo huimos, dejamos a los falsos pastores, aquellos que no se corresponden con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en este sentido, que es una verdad muy grande, ¿no? Al extraño no seguirán. Y uno puede pensar, bueno, pero hay tantos cristianos, o que se llaman cristianos, siguiendo cosas tan absurdas en la vida, que claramente no están en la línea de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Serán cristianos? Bueno, pues la evidencia es que no. Porque si no siguen la palabra, la voz del buen pastor, sino que siguen gente que aparece hoy, aquí, allá, en cualquier parte, diciendo cosas de su propio corazón, de su propia imaginación, sus propias locuras en algunos de los casos, pues no podemos creer que sean auténticas ovejas del Señor. Porque según esto que dice el Señor, pues aun el más sencillo de los creyentes tiene esta capacidad para discernir entre Cristo y aquella doctrina, aquellos hombres que siguen otras cosas, que son extraños. Son capaces, aun la más sencilla de todas las ovejas, insisto, para diferenciar, son capaces de diferenciar el error de la verdad. ¿Y esto por qué? Bueno, por un lado porque tenemos la palabra de Dios que nos guía. Esto nos marca las directrices, el camino, sabemos por dónde tenemos que ir. Y lo único que tenemos que hacer es contrastar lo que aquí dice con lo que vemos, con lo que escuchamos. Eso por un lado. Y por otro lado dirá en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, los versículos 18 al 29, allí afirma en ese contexto que tenemos la unción del Espíritu Santo que nos enseña quién es el verdadero Cristo y quién es el anticristo. Y nos enseña. Y no tenemos necesidad de más. Ya sabemos, en este sentido en el que habla 1 Juan, sabemos diferenciar un falso pastor de alguien que es auténtico. Y ya digo, pues el que se deja persuadir por cosas que no son, pues eso pone en seria duda si realmente es una oveja del Señor, del redil del Señor. En este sentido, pues quedaba claro, por ejemplo, que los judíos que estaban allí con el Señor, pues no eran auténticas ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque, fíjense lo que dicen en el versículo 6, ellos no entendieron qué era lo que les decía. Una vez más, y esto ha pasado ya en otras ocasiones, ¿por qué no podéis entender mi palabra? No podían entenderla. Simplemente porque no eran ovejas del Señor. Aquí se dejaba bien claro.
Aún así, lo vamos a ver a continuación, el Señor, con toda la paciencia del mundo, vuelve a enseñarles, añadiendo más detalles a la alegoría que había usado antes. El resultado iba a ser el mismo. Siguen sin lograr entender, porque no eran de sus ovejas. En tercer lugar, tendríamos que decir, vemos aquí que el buen pastor conoce a sus ovejas. Y esto, para los que no somos pastores de ovejas, de animales, de estos animales, que podemos ser pastores en alguna congregación, pero no de animales, sino de personas. Pero yo cuando veo un rebaño de ovejas, a mí me parece imposible que un pastor pueda conocer a todas sus ovejas. Que vea siquiera alguna diferencia entre una y otra, porque a mí me parecen todas iguales. En este sentido es interesante que recuerdo el pastor que teníamos nosotros antes, con el que yo me convertí, pues era pastor nuestro, pero antes, en su juventud, había sido pastor de ovejas literales, de animales. Y él afirmaba esto, dice, yo las conocía y sabía cuál era buena, cuál era mala, cuál se iba a meter en la acequia, cuál se iba a saltar al sembrado que no quería yo que entrara, conocía a cada una por su nombre. Es increíble. Bueno, el pastor las conoce. Y el Señor, como buen pastor, dice, conoce a sus ovejas, sabe cuáles son las suyas. Y esto, pues, implica comunión. Claro, aquel pastor que yo tenía, pues había pasado muchas jornadas, muchas horas enteras con esas ovejas, con esos animales. Claro que las conocía. Cuando aquí el Señor dice que el buen pastor conoce a sus ovejas, quiere decir que ha pasado tiempo. Es decir, que hay una comunión íntima entre el Señor y nosotros, y su pueblo. Y esto es tan importante también, ¿no es cierto? Saber que el Señor nos conoce, que conoce a todos los creyentes y conoce las circunstancias, los estados de ánimo, cada cosa por la que los creyentes pasamos. Sabe nuestros nombres, dice aquí, sabe dónde vivimos, sabe, ya digo, las circunstancias que nos rodean, los sentimientos que a veces nos pueden abatir, que nos pueden agitar, los sufrimientos que nos afligen en ocasiones. Conoce también nuestro pasado y nuestros fracasos, por supuesto que los conoce. Conoce nuestros anhelos más íntimos, nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas. Lo conoce todo, todo. Y esto es lo que afirma aquí, yo conozco mis ovejas. Pero a mí el hecho de que nos conozca me parece grande, me parece emocionante sin duda. Pero no es lo que más me sorprende, si les soy honesto. Lo que más me sorprende es que, aun conociéndome perfectamente, no me desprecia ni a mí ni a nadie. No desprecia a las ovejas que conoce. Y habría tantas cosas para avergonzarse de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Este conocimiento tan íntimo es a veces sobrecogedor, ¿no es cierto? Pero el Señor nos conoce bien. En este sentido, el rey David expresó en un salmo que pienso que todos conocen bien, el Salmo 139, expresó esta misma verdad. Dice allí, Salmo 139, versículos del 1 al 6, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este conocimiento absoluto del Señor sobre nuestras vidas. Ahora, un conocimiento así, ya decía antes, ¿no?, que podría llevar al Señor a avergonzarse de nosotros, a despreciarnos, en fin, a guardar las distancias. No es así. Y por otro lado, para nosotros mismos, el hecho de que Dios nos conozca así puede resultar aterrador en circunstancias, ¿no? Que sepa nuestras bajezas, las bajezas de nuestra alma, de nuestras vidas. Si no les causa impresión, a mí por lo menos me la causa, la majestad de Dios, acercarme a Dios, a ese Dios tan inmenso, tan grande,
desbordante, increíblemente santo, justo, bueno, lleno de amor, en fin, todo lo que Dios es, cuando uno lo piensa bien, impone un respeto tremendo acercarse a la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, unido a este otro hecho, que Dios nos conozca con tal profundidad, casi que aún asusta más, ¿no? Aún asusta más. Fíjense lo que decía el salmista en el Salmo 130, versículo 3. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar delante del Señor si Él mira lo que ya somos, lo que somos como hombres pecadores? Ahora, a mí no me deja de extrañar esta confianza con la que David escribió el Salmo 139. Él decía que Dios le conocía a ese nivel íntimo y por otro lado, David no manifestaba terror. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque David veía en todo ello no solamente el conocimiento de Dios, sino también el amor entrañable de Dios. Dios nos conoce, pero ese conocimiento, lejos de lo que nosotros podríamos pensar que implicaría rechazo, es todo lo contrario. Dios nos ama, porque Dios es movido por su misericordia, que forma parte de su propio ser. Por eso David, en lugar de sentir terror, siente admiración, y es el tono en el que él escribe aquel salmo, de admiración, de perplejidad. ¿Cómo puede ser que Dios esté tan cerca de mí, que me ame tanto, que se interese tanto por mí? Esta es la idea. Y esto es en lo que está también hablando del Señor, ¿no? Mis ovejas, yo conozco mis ovejas. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí el Señor está haciendo algo que añade algunos detalles y clarifica aún más lo que estaba diciendo. Él está comparando, el Señor está comparando el conocimiento mutuo que hay entre el Padre y el Hijo con el conocimiento que hay entre el Señor Jesucristo, el Hijo, y las ovejas. Y dicen que es un conocimiento profundo, pero al mismo tiempo, ese conocimiento, al ser comparado, nos muestra algunos matices importantísimos. El Hijo y el Padre, entre ellos hay un conocimiento íntimo, pero no solamente hay conocimiento, ese conocimiento implica amor, implica comunión estrecha. Y eso mismo lo quiere trasladar y quiere que lo entendamos así en esa nueva relación que ahora el Señor establece, entre Él y nosotros, como ovejas, entre Él y su pueblo. Comunión y amor mutuos, igual entre el Hijo y las ovejas, igual que entre el Padre y el Hijo. Esto es lo que finalmente nos da la confianza para acercarnos a Dios siempre, en cada circunstancia. Y ese amor auténtico no es algo ficticio, algo, en fin, etéreo, nebuloso, que no sabemos bien, intangible. No, es un amor que se plasma con claridad, que se evidencia fuera de toda duda. ¿Cómo? Pues lo va a decir el Señor aquí. Dice que por su disposición a poner su vida por las ovejas. Tal es el grado de amor del Hijo por las ovejas. Por lo tanto, no es que no solamente somos bien conocidos, sino que, como nos quiere transmitir este pasaje, también somos muy amados. Esta es la gran verdad que nos presenta aquí. Una verdad que nos anima, que nos abre las puertas de par en par para ir hasta la misma presencia de Dios con confianza, sin tenernos que disfrazar, queriendo hacer pensar a Dios que somos lo que no somos. Nada de todo eso. Nos permite llegar hasta Dios sin la necesidad de hacer grandes méritos para alcanzar su favor. Tal vez haya personas que se han criado en ambientes donde el amor ha sido siempre condicionado. Si te portas mal, no te amaré, o no te daré, o no te... Tienes que cumplir todas mis expectativas para que yo te ame. Pero no es así. Dios nos conoce y nos ama. Y esto es lo que garantiza nuestra libertad y nuestra confianza para entrar. De otro modo, ninguno nos atreveríamos a entrar a la presencia de Dios. O yo por lo menos no. Luego continúa diciendo que el buen pastor
lleva a las ovejas a buenos pastos. Y allí van a ser bien alimentadas. Esto complementa otras afirmaciones que ya hemos considerado en este Evangelio que el Señor Jesucristo hizo. Dice que Él es el agua de vida, nos da vida, para que nunca más tendrá sed. Él es el pan de vida, para que nunca más volvamos a tener hambre. Y ahora con esto que dice aquí, entrarán y saldrán y hallarán pastos. Y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí se cumple lo que el salmista decía en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es verdad, puede que tengamos que atravesar por terrenos peligrosos y desiertos, pero Él, como ya hemos visto, estará con nosotros y finalmente nos llevará a estos delicados pastos. Delicados pastos que representan aquí todo tipo de bendiciones espirituales que encontramos única y exclusivamente en Cristo. Esta es una gran verdad. Dice también que el buen pastor da vida abundante a las ovejas. Nos lleva a buenos pastos, buena alimentación, pero también nos da vida, vida en abundancia. Y esto se diferencia, contrasta enormemente con los falsos pastores, que ellos venían para apropiarse de la vida de las ovejas, no iban a dar la vida por ellos, sino que se iban a apropiar de sus vidas. Como Satanás, que viene pues a eso, viene a robar, a matar y a destruir. Y es lo que hace, él roba al hombre la pureza, la santidad, la felicidad, le roba la paz, le roba la vida entera. ¿Y a cambio de qué? De nada. El diablo nunca le ha dado a la humanidad nada bueno. Lo único que ha hecho es robarle a la humanidad todo, a base de sus mentiras, de su engaño y de que es homicida. Le quita hasta la vida. Pero Cristo ha venido para que tengan vida, pero no solamente que tengamos vida, sino que tengamos vida en abundancia. Y esto lo disfrutaremos plenamente en la consumación final de esta salvación, que ahora ya tenemos, pero que todavía no se ha manifestado en toda su plenitud. Pero eso llegará. Y disfrutaremos, claro que sí, de esa vida abundante, sobreabundante. Pero la disfrutaremos plenamente entonces, pero ya empezamos a disfrutarla aquí y ahora. Y esto es también importante aclararlo, porque algunos, en la opinión popular, entre la gente del mundo, piensan que el cristianismo es algo aburrido, tedioso, en fin, que Dios es una especie de aguafiestas universal que se deleita en hacer prohibición tras prohibición. Cada cosa que nos gusta, allí viene Dios a prohibírnosla. No nos deja disfrutar de las cosas. Por eso seguramente le choque cuando aquí dice el Señor Jesucristo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, pues esto es así, esta es la verdad. Porque lo que Dios nos prohíbe, que es verdad que hay muchas prohibiciones en la Biblia, nadie lo discute, pero todas ellas apuntan a librarnos de cosas que son malas, que van a robarnos algo de nuestra paz, de nuestra felicidad. Y es exactamente cuando entendemos esto, que Él nos viene a quitar lo malo para darnos cosas muchísimo mejores. No sé si han tenido la lucha a veces con los hijos cuando son adolescentes y les haces prohibiciones. Nosotros se lo explicamos como padres, o lo intentamos al menos. Hijo, te estoy prohibiendo esto porque es malo para ti, pero tienes esta otra alternativa que va a ser mucho mejor para ti. Claro que siempre hay alternativas buenas, eso es lo que Dios hace. Y esas alternativas finalmente se desarrollan en una vida plena. Porque miren, no hay vida más abundante que aquella que está dedicada a servir al Señor, a seguirle de cerca, a hacer su voluntad. Esas vidas que se apartan del pecado para estar cerca del Señor. Esa es la única forma de vivir una vida abundante, plena. Insisto, esto es una cosa que a veces, ni aun los creyentes a veces nos lo creemos. Pensamos que si yo me involucro mucho en las cosas espirituales voy a ser una persona muy aburrida. Todo lo contrario, donde está la verdadera emoción de la vida está junto al Señor Jesucristo, viviendo cerca de Él y sirviéndole al Señor. Seguro. Ya no porque yo lo crea, sino porque el Señor Jesucristo lo dijo aquí. Yo desde luego lo creo y estoy seguro. Pero también lucho en mi corazón contra esa tentación porque
¿Cuántas veces escucho a mi malvado corazón decirme también eso? Claro, pero yo sé que es la verdad, lo que Cristo dice es la verdad. Que cuanto más cerca estamos de Él, más disfrutamos de esa vida abundante. Luego dice, el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. Ya hemos visto que Él vino a dar vida a las ovejas, pero ahora nos explica cómo lo va a hacer. Y esa vida que nos va a dar solo es posible por medio de que Él mismo entregue su vida por nosotros. Y esto era la única forma de conseguirlo, que entregue su vida por nosotros. Bueno, en la figura del pastor, que es la que Él está desarrollando en esta alegoría, pues ya sabemos que el trabajo del pastor era realmente duro y muy sacrificado. Pregúntenselo, si no, a Jacob. En el Antiguo Testamento él decía en Génesis capítulo 31, versículos 38 al 40, se le decía a su suegro Labán, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Se dan cuenta, ¿no? Las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, los ladrones, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. ¿Cuántos peligros, cuántos sinsabores en la labor de ser pastor? Bueno, Jacob lo sabía bien. Todas esas cosas, ¿no? Las inclemencias del tiempo, los ladrones, las pérdidas que surgían por una u otra cosa, las fieras que arrebataban, las ovejas que se enfermaban, que había que cuidarlas, todo aquello. Ese trabajo abnegado, constante, perseverante, sin días de fiesta, de vacaciones, nada, siempre cuidándolas. Eso por un lado, pero si le preguntamos al rey David, que antes también había sido pastor de ovejas, pues él diría que había peligros muy reales ya no solamente contra las ovejas, sino para el propio pastor. En 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 y 36, cuando se presenta allí para luchar contra Goliat, ante Saúl, ante Abner, su general, y estaban todos atemorizados. Y ahora se presenta David jovencito y nadie le da crédito, pero ¿quién eres tú? Y él dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y luego continúa diciendo, y ese incircunciso Goliat se va a enterar. Claro, pero bueno, olvidémonos un momento de la historia de David y Goliat. Pensemos en esta experiencia de David como pastor. Los peligros, los leones, los osos, hiriendo, e incluso él teniéndose que enfrentar personalmente contra todo eso. Ahora, cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que concluir que lo que Él quiere decir que da su vida por las ovejas es mucho más que esa abnegación en el trabajo sacrificado que manifestaba Jacob, o el asumir riesgos para su propia persona que explicaba David, el rey David, es mucho más que todo eso. Él de lo que está hablando es que de una manera literal, real, Él iba a dar su vida por las ovejas, de una forma calculada, no como algo fortuito, como algo eventual, como algo que es imposible evitar. No, Él iba a dar, a entregarse voluntariamente, conscientemente, de forma programada para dar su vida por las ovejas. Y este es un hecho, una afirmación que se repite al menos 4 veces en este capítulo. Fíjense el versículo 11, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perdón, el 11, que estoy leyendo el 10. No, el 10, perdón, el 11, que he leído el 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta es la verdad. Él iba a poner su vida, literalmente. ¿Recuerdan cuando fueron a prender al Señor Jesucristo? ¿Qué dijo Él? Si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
Y él se enfrentaba como buen pastor que protegía a sus ovejas. Él se ponía delante y con ello asumía que lo que venía a continuación era la muerte en la cruz. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dirá más adelante en el capítulo 15 de este Evangelio. El buen pastor entrega su vida, esto lo acabamos de ver, pero un séptimo punto tendríamos que añadir que entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. Miren lo que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Ahora hemos de leer esta declaración con sentido común y con cierta precaución, siempre evitando pensar que la idea aquí es que el Hijo, al dar su vida, se estaba ganando el amor del Padre. Eso pues sería un amor del tipo que nosotros ejercemos, que siempre va en contraprestación a algo. Me has dado algo, pues yo te amo. Pero no es este el tipo de amor que hay entre el Padre y el Hijo. No es que el Padre le ama porque pone su vida. El Padre le ama porque es su Hijo y hay una relación íntima entre ellos. Pero queda claro que este hecho de esta expresión del amor del Hijo por el Padre, que comparten este propósito y el Hijo se presta obediente a hacer la obra que el Padre le ha encomendado, pues evidentemente es una muestra más de amor que permite la manifestación de ese amor. Y esto es como debemos de pensarlo, no bajemos a ese terreno mezquino de las relaciones humanas donde todo viene tan condicionado, todo está tan interesado. Aquí hay, es como el padre que ve a un hijo obediente, con el que tiene muy buena relación, y el hijo hace algo que agrada al padre y el padre le ama. No se ha ganado el amor por eso, ya lo amaba, pero mira con agrado eso y siente una profunda satisfacción y un amor por él, ¿no? En todo caso, aquí tenemos un detalle interesante también e importante, y es ¿cuál es la razón por la que Cristo murió en la cruz? Pues en primer lugar descartemos imposiciones puestas desde afuera. No era que todo salió mal, él tenía unos cálculos que finalmente fallaron uno detrás de otro y se impuso la dura realidad, Judas que le entrega a aquellos sacerdotes que envían a aquella guardia armada a prenderle cuando estaba en el huerto de Gesemaní, la enemistad descontrolada de los escribas y los fariseos que lograron cuajar hasta el fin esa traición contra el Señor, aquella injusticia de Poncio Pilato, los soldados que se reían de él, que le golpeaban, que le insultaban, que le escupían, todo eso podríamos pensar es que se le fue de las manos. No, todo esto, no, esta no era la verdad. Esto no tenía nada que ver con la realidad. Nadie, absolutamente nadie, habría podido poner un dedo, tocado un cabello del Señor Jesucristo si Él no lo hubiera permitido. No era esta la razón por la que Él murió. Un fallo en algún cálculo. No, ni muchísimo menos. ¿Cuál era la razón? Pues aquí la vemos con claridad. Fue, en primer lugar, y esto es importante clarificarlo, en primer lugar era su amor por el Padre. Cristo murió en la cruz por amor a su Padre, porque su Padre, al que amaba intensamente, se lo había sido decidido así, en el consejo eterno de la deidad. Y él, por amor a su Padre, obedecía. Y también por amor a nosotros, a las ovejas perdidas. Era por amor. Y dice algo más, dice que él tenía el poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Lo que implica, pues lo que estoy diciendo, que no era un fallo en el cálculo, en sus cálculos. No era algo que los hombres impusieron sobre él. Él no murió porque no tuviera otro remedio, porque las cosas salieron mal. No murió como un mártir que no puede evitarlo. No es nada de todo esto. No es nada de todo esto. Dice Pedro cuando predica en el sermón en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en ese primer sermón de la era cristiana, que todo ello fue determinado, ocurrió conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era un plan diseñado previamente por Dios. Nada se salió de ese guión.
Qué equivocados entonces estaban los judíos, cuando ellos pensaban que en la cruz le decían, si es el Hijo de Dios, si tanto dices que eres Hijo de Dios y el Padre te ama, bueno, pues veamos, desciende ahora de la cruz, que el Padre te libre. Y cuando vieron que él quedó crucificado allí, que el Padre no le libraba, ellos pensaron, Dios no le ama. La cruz era la evidencia, pensaron ellos, de que el Padre no le amaba. Y era todo lo contrario, aquí lo dice, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida por las ovejas. Qué equivocados estaban. En otro sentido, vemos también no solamente la muerte, sino también la resurrección. Dice, tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Lo que viene a dar a entender que él podría haberse resucitado a sí mismo. Y a veces en algunos lugares vemos que el Padre lo resucita y en otros, pues, y aquí vemos que el Hijo dice que tiene poder para volver a tomar su vida. ¿Por qué? Porque el Señor no se resucitó a sí mismo, sino que fue necesario que el Padre le resucitase. Y detrás de estas preguntas, pues hay verdades también importantes. Y es que era necesario que el Padre manifestase su aprobación por aquel sacrificio hecho por el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y cómo podría el Padre manifestar su aprobación? En principio tuvo que dejarle morir para que aquello se consumara. Pero todo eso dejó en dudas, dejó una serie de dudas ahí encima de la palestra enormes. Tal vez tendrían los judíos razón cuando decían que el Padre no le amaba. Y ahora el Padre interviene, y es el Padre el que interviene resucitando a su Hijo de entre los muertos y vindicando a su Hijo y llevando la contraria clarísimamente a todos aquellos que le habían crucificado. No estoy de acuerdo con vosotros. Este realmente es mi Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia. Siempre la he tenido y Él no ha hecho otra cosa sino cumplir mi voluntad. Eso por un lado, era una de las razones por las que el Padre tendría que resucitar a su Hijo. Y por otro lado, por el significado que tenía aquella muerte en la cruz. Era una muerte sustitutoria. Él estaba pagando la culpabilidad de nuestros pecados. Y uno podría preguntarse al final, ¿y la justicia quedó saldada realmente con este sacrificio? Y ahora el Padre tiene que decir algo. ¿Ha quedado saldada o no ha quedado saldada? El hecho de que el Padre resucita a su Hijo de entre los muertos implica también ese hecho. Implica que ha satisfecho plenamente la justicia. A ese nivel legal nuestros pecados han sido totalmente saldados, perdonados. Hemos sido, como diría Pablo en Romanos, justificados. Hemos sido justificados ahora cuando creemos en Él. Por ese sacrificio, un sacrificio válido, satisfactorio, pleno. Nos damos cuenta entonces de la importancia de la resurrección. La obra de la cruz no está completa sin la resurrección. Lo mismo que otros detalles más que vienen a continuación de la resurrección. La ascensión, la glorificación en el trono, la segunda venida de Cristo, por supuesto. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que viene a dar a entender que era una obra diseñada y autorizada por el Padre. Que el Hijo no actuaba por su propia cuenta, sino en obediencia al Padre. Y aquí nuevamente vemos estas dos verdades complementarias. El Padre entrega al Hijo, recuerdan Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero por otro lado, en Efesios 5,2, dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Padre lo entrega, Cristo se entrega a sí mismo. ¿Cuál es la verdad? Las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Porque hay una comunión, no lo olvidemos, hay una comunión íntima entre el Padre y el Hijo. Hay un mismo sentir que fluye en amor en medio de la divinidad. Noten también esta cuestión cuando aquí dice que recibió este mandamiento del Padre. Y no interpretemos que esta expresión implica algún tipo de inferioridad del Hijo. Este mandamiento me recibí del Padre. Claro, en nuestro ambiente humano, por supuesto, pues nos resulta imposible entender que la obediencia no venga unida al hecho de que la persona que nos está mandando sea superior, porque no obedecemos salvo que nos quede otro remedio, porque si no, hacemos lo que nos da la gana, no obedecemos a nadie. Pero aquí no está tratando acerca de la inferioridad del Padre
del Hijo sobre el Padre. No está tratando de esto, sino que está tratando de otra cosa muy diferente. Está tratando del amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y la obediencia es una obediencia no como la que nosotros hacemos cuando por fin obedecemos porque no nos queda otro remedio, por imposición. En esa relación entre el Padre y el Hijo no es como nuestras relaciones humanas, y cuando intentamos proyectar nuestras miserias y meterlas dentro de la Trinidad es una barbaridad, es una locura, es algo inapropiado completamente. Lo que debemos de pensar es en esto, en el amor que lleva al Hijo a obedecer al Padre, no por superioridad o inferioridad, sino por el amor. Esto es lo que se subraya. Y por otro lado, pues también no olvidemos que el Señor Jesucristo, en tanto que hombre, se había humillado y había asumido un rol, un papel distinto del que había tenido sentado en la majestad en las alturas con el Padre durante toda la eternidad. Aquí Él vino y se presentó como un siervo, y en este sentido es lógico también que obedezca. Pero obedece, ya digo, no por inferioridad, sino por amor, que es algo extraño en nuestro mundo. Por esa misma razón aquí el Señor está intentando introducir un nuevo modelo para nosotros también, un nuevo modelo de obediencia, que no seamos tan recalcitrantes, tan duros, que solamente obedezcamos cuando ya no nos queda otro remedio, cuando somos forzados a hacerlo por mil y una cosa, sino que obedezcamos a Dios por amor, como el Hijo obedecía al Padre. Claro, en nuestro caso obedecemos por amor y porque somos inferiores también, pero en el caso del Hijo no, por supuesto que no. Bien, esto es todo lo que se desprende de, seguramente hay más cosas, pero en principio son las que yo logro ver por el momento, en la relación entre el Señor y sus ovejas. Y por último nos queda ver las reacciones de los judíos, porque la persona del Señor Jesucristo siempre provocaba reacciones entre los que le escuchaban. Nadie quedaba indiferente ante él. Y por eso nos dice que hubo desacuerdo entre ellos. Y esto ya había pasado otras veces más, ya lo hemos visto anteriormente en este Evangelio. De hecho, cada vez que el Señor hacía o decía algo, había desacuerdo entre las personas. Y esto creaba disensiones y conflictos. Ya lo había anunciado el Señor Jesucristo. Fíjense en Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuál era el problema porque la razón por la que el Señor siempre generaba esta disensión? ¿Acaso estaba en que lo que decía era malo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Un no rotundo, absolutamente no. El problema está en nosotros, en el género humano, que somos personas pecadoras, que aunque Él nos dice cosas buenas, nosotros nos oponemos a eso e intentamos enfrentar esa cuestión. Es nuestra mala actitud lo que crea estos problemas. Algunos pueden aceptar lo que el Señor dice y otros lo rechazan, y entonces es cuando surge el conflicto. Y, dicho sea de paso, pues no nos extrañe tampoco, a veces cuando predicamos el Evangelio, eso también genera ese tipo de controversias y de problemas. Una persona ha escuchado el Evangelio, le hemos predicado, se ha convertido, llega a su casa todo ilusionado y al cabo de pocos días tiene unos problemas enormes con toda la familia. ¿Hemos creado un problema por predicar el Evangelio? Pues no, miren, aquí el Señor lo dijo, que era lo que iba a ocurrir. Esta oposición que se genera dentro, incluso, dice aquí, en primer lugar, de la propia familia. Es duro y triste, desde luego que sí. Entonces había desacuerdo entre ellos. Unos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Bueno, no les había gustado la predicación. Yo creo que he recibido muchas veces críticas de muchas personas por las predicaciones que presento. Muchas críticas, pero nunca me han llegado a criticar a este punto, estar endemoniado. Me han dicho todo lo demás, pero esto no. Y es que al Señor le trataron demasiado mal, muy mal, increíblemente mal. Llegaron a una bajeza
insultándole y menospreciándole como no se podía ir más abajo. No se podía ir más abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué le menospreciaban tanto? ¿Por qué llegaban al punto de decir demonio tiene? Bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Simplemente porque no se ajustaba a lo que ellos querían oír. Esto suele pasar muchas veces. El sermón es bueno si escuchamos lo que queremos oír, lo que nos apetece, lo que coincide con nuestras perspectivas y puntos de vista, y el sermón es malo o muy malo si se aleja de nuestros pensamientos. Y en el caso de ellos, pues estaba lejos. Y uno se pregunta, ¿y cómo podría, qué les pareció mal de ese sermón? Si el Señor decía que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿qué les puede parecer mal de esto? Es verdad que hemos asumido en muchos casos pues que frente a las crisis, frente a los problemas, pues quienes han de hacer los grandes sacrificios deben ser siempre los ciudadanos, la población, mientras los líderes, pues ellos siguen viviendo con todo lujo y todo confort, y parece que a ellos las crisis no les hacen nada. Y esto es lo que hace el mundo, lo vemos en tantos países que agonizan en medio de la pobreza y sus líderes viven opulentamente. No les falta de nada. De vez en cuando hacen algún gesto frente a la prensa, frente a las cámaras, para que los demás piensen, él también está aceptando ciertas limitaciones y le está afectando de alguna manera. Mentira, es solamente para la foto. Luego viven como les da la gana. Y eso es lo que hacen nuestros gobernantes, es lo que hace la gente. Y el Señor Jesucristo, que venía diciendo y haciendo todo lo contrario: yo no vengo para sacar algo de las ovejas, yo vengo a dar mi vida por las ovejas porque tienen problemas. Es justo lo contrario que hace el mundo. El mundo, cuando hay problemas, siempre la carga pesada recae sobre los mismos, sobre los débiles, sobre los indefensos, y ellos siempre a flote, siempre viviendo bien. Y Cristo vino a hacer todo lo contrario. ¿Qué les puede parecer mal de este sermón? No me lo explico. Ese planteamiento del Señor Jesucristo, que venía a sacrificar su vida para que nosotros podamos vivir vidas nuevas, vidas de verdad, vidas en abundancia. Y Él estaba dispuesto a sacrificarse. ¿Qué no les gustaba? ¿Qué les disgustaba? Bueno, pues lo que les disgustaba era, ya digo, sus pensamientos. Ellos estaban bajo el yugo romano y querían un libertador. Y cuando el Señor se presenta como un pastor que va a dar su vida por las ovejas y que va a morir, pues ¿qué soluciona eso? De hecho, en su planteamiento lo único que haría sería empeorarlo. Es decir, que venga a capitanear un levantamiento contra los romanos y ya nos anticipe que va a morir. ¿Qué soluciona eso? Nada, nos deja en peor lugar. Ha empezado algo que no ha podido terminar y luego vendrán las represalias de los romanos. Y para ellos era un sinsentido. Así que dicen, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Pero había otros que dicen, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Estas eran personas que razonaban, que pensaban, que buscaban la coherencia de las cosas. Lógico. Y entonces llega a un solo punto. Dice, a nosotros no nos parece que esto coincida, que esté endemoniado, que eso coincida con lo que enseña, porque enseña de una manera maravillosa, que le entendemos, que por fin nos hace vibrar cuando él habla. Entendemos, reconocemos claramente que lo que él predica es auténtica palabra de Dios. Y eso no lo hace un endemoniado. Y por otro lado, no solamente sus palabras, sino también sus obras. ¿Quién puede dar la vista a un ciego de nacimiento? ¿Quién puede? Eso no lo hace el demonio. No. Ni su doctrina ni sus obras eran propias de un endemoniado. Para ellos no tenía sentido desprestigiarle de esa manera. Y ahora resta, en este debate, en este desencuentro, resta saber cuál va a ser nuestra posición. Porque también nosotros igualmente tenemos que posicionarnos frente a esto. ¿Qué diremos? Noten bien que estos últimos han dejado una pregunta en el aire. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y la pregunta no tiene contestación aquí en el texto. Lo que implica que ha quedado aquí para que nosotros la contestemos. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Está endemoniado? ¿Pensamos eso? ¿Está endemoniado?
¿Era realmente un loco que se creía Dios? Y por lo tanto, evidentemente, habría que decir, está endemoniado, además de estar loco. Si no era Dios y se creía Dios, pues evidentemente habría que dar razón, habría que ponerse de acuerdo con aquellos que le criticaban tan duramente. ¿Y cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es admitir que realmente era el Hijo de Dios, que había sido enviado por el Padre y que se proponía, que iba a llevar a cabo una labor encomendada por Él para la salvación de nuestras almas, para que tengamos vida en abundancia. Y en ese caso, habría que ponerse en contra de los que criticaban al Señor y le acusaban de estar endemoniado, y lo que deberíamos hacer de una manera coherente, si realmente es el Hijo de Dios que venía a hacer todo esto y que hizo todo esto, pues es ponernos a sus pies, adorarle y entregarle nuestras vidas enteras para servirle y no pensar en otra cosa en esta vida, porque Él lo merece, por admiración por lo que Él ha hecho, por gratitud por lo que nos ha dado. Claro que sí. Estas dos son las dos opciones, no hay otra. Cada uno de ustedes que me escuchan tiene que estar en un grupo, no pueden estar en otro, porque no hay terreno intermedio. Algunos han pretendido buscar un terreno intermedio. Hay aquellos que dicen, no, yo admiro a Jesús porque era un buen maestro, era un gran hombre. Mentira. Si usted cree que era un gran maestro, tendrá usted que creer todas las afirmaciones que él hizo en su enseñanza. Y esas afirmaciones una y otra vez giraban sobre el hecho de que él había sido enviado por el Padre y que era Dios. No vale decir que era un buen hombre y un buen maestro y no hacer caso a su enseñanza. Eso es incoherente. Si vamos a actuar con coherencia, solamente hay dos opciones. O era alguien que se creía Dios y no lo era y estaba loco, y tenían razón en crucificarle y en decir que estaba endemoniado, o por otro lado, sí que era el Hijo de Dios, que entregó su vida de valor incalculable en la cruz para salvarnos y que merece nuestra adoración y nuestro servicio ahora y por siempre. Estas dos opciones, no hay otra. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál decimos que es la verdad? La pregunta queda aquí en el aire y ahora nos toca responderla a nosotros. Yo por mi parte ya les puedo decir qué es lo que creo. Bueno, ya si me escuchan ya creo que lo han deducido por sí mismos. Yo estoy seguro de que Cristo es el Hijo de Dios y le estoy agradecido y le adoro y le adoraré siempre por haberme amado, por haberme entregado vida, haciéndolo precisamente con ese coste tan alto para Él, entregando su propia vida para salvarme. Y la eternidad entera será insuficiente para que yo le pueda dar las gracias y rendirle mi adoración como Él se merece. Por supuesto que será insuficiente. Yo he tomado mi decisión y creo que los que estaban diciendo que estaba endemoniado eran unos auténticos blasfemos, malas personas que le odiaban sin ninguna razón, simplemente por la maldad que había en sus propios corazones. Pero cada uno tenemos que tomar nuestra decisión. Tome una buena decisión, la decisión correcta. Crea en Cristo como su Dios y como su Salvador. Ámele, sírvale, entréguele su vida entera. Pues queda que cada uno respondamos esta cuestión, que es vital, ahora y eternamente. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Y gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.